Bienvenido a Gave Television Online. Una vez más aquí en este espacio, continuando con esta cuestión de los mitos que existen en el mundo del desarrollo humano, de la programación neurolingüística y finalmente en todo lo que nos están enseñando en el mercado. Hay una de estas ideas que también siempre me ha fascinado, que la escuché desde la primera vez que me relacioné con cursos de este tipo, que tiene ya más de 20 años. Y fue aquella idea que nos dicen de que el lenguaje se procesa con el hemisferio izquierdo. Que el hemisferio izquierdo es el que procesa el lenguaje y entonces hay personas que son hemisferio izquierdo. Vamos a empezar primero por esta idea de que el lenguaje se procesa por el hemisferio izquierdo. ¿El lenguaje o las palabras? Vamos a entender, vamos a hablar de qué estamos hablando exactamente. La comunicación que tenemos entre las personas no solamente son palabras. Es más, estas mismas personas te dicen que las palabras solamente son el 7%, etcétera, etcétera, cifra que es imposible determinar con precisión tal y como de repente se afirma en muchos de estos cursos. Sin embargo, estas personas nos dicen que las palabras solamente son el 7%. Una parte fundamental y muy importante de la comunicación, te dicen, es la paralingüística, la entonación, el ritmo, la cadencia, lo que estamos haciendo con nuestra voz, la modulación de la voz. Y sin embargo, la modulación de la voz se procesa como se procesa la música. Es lo que autores como Ray Jackendorf hacen referencia a la musicalidad del lenguaje. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos comunicando, cuando empleamos el lenguaje, en realidad no solamente cuentan las palabras, sino también la musicalidad de nuestra comunicación. Es decir, que el hemisferio derecho que procesa este aspecto y en una región del cerebro del hemisferio derecho tiene una responsabilidad importante en la comprensión del mensaje. Ahora, muchos de los que nos dicen que el lenguaje se procesa con el hemisferio izquierdo, nos dicen esto del 7% de las palabras. Entonces, ¿qué es? ¿Una o la otra? En realidad la comunicación se procesa con todo el cerebro. ¿Por qué? Porque también está la comunicación corporal o no verbal. Y esta comunicación también es importante en todo el proceso. Las expresiones, los gestos, los movimientos de las manos, y todo eso se está procesando no con la misma región del cerebro que procesa las palabras. Entonces, a menos que estemos hablando de la lectura, en donde incluso en voz baja normalmente utilizamos entonación, lo cual produce en la actualidad con todas estas redes sociales y todos estos instrumentos que tenemos, la tecnología, que hayan malos entendidos entre si un mensaje se dijo de forma de broma, se dijo en serio, fue agresivo o no agresivo, porque depende del que lee, la intención que le da el mensaje, la entonación misma con la que lo lee. Entonces, aun cuando lo hacemos en un texto, sigue incluyendo, sigue contando ese aspecto, pero solamente, y por dar beneficio de la duda, solamente en el formato escrito diríamos que el procesar el lenguaje es una cuestión de hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos hablando es imposible que no estemos utilizando también el hemisferio derecho. Es imposible que no esté teniendo importancia la forma en la que estamos utilizando nuestra voz. En distintas formaciones que nosotros realizamos, le damos una gran importancia a este aspecto fundamental, que es la modulación de la voz, el ritmo, la cadencia, la intensidad que le damos a la voz, la proyección misma de la voz. Todo eso es importante, todo eso cuenta cuando estamos comunicando, cuando estamos transmitiendo un mensaje. Entonces es importante comprender esto, no es hemisferio derecho, no es hemisferio izquierdo, es simple y sencillamente es la utilización del cerebro. Ambos hemisferios, todo funcionando. Es más, la comunicación, y lo saben grandes comunicadores, la comunicación que suele tener más impacto en las masas es aquella que llega a las emociones. Y una vez más estaríamos hablando de que no tiene nada que ver con un proceso lógico-analítico. Aunado con este mito, viene muy de la mano la idea de las metáforas. Hay muchos que te van a hablar que las metáforas se procesan con hemisferio derecho. Yo me pregunto, ¿qué no usa palabras? ¿Acaso las metáforas utilizan solamente música? La, la, la. No es así, es absurdo. Las metáforas tienen palabras, las metáforas tienen sintaxis, las metáforas tienen elementos que también se procesan en el hemisferio izquierdo. Es decir, sí, existe el hemisferio derecho, pero también el izquierdo, tal y como lo decíamos anteriormente. Las metáforas también por ahí dicen es que entran por la puerta de atrás, son procesadas a nivel inconsciente. Y eso es diferente a las palabras cotidianas en que las otras, si pensamos conscientemente cómo procesarlas, es lo mismo, son palabras. De hecho, toda la comunicación puede ser, y incluso algunos autores sostienen, toda la comunicación es metafórica. Ahora,
Si nos vamos más a detalle y más técnicos, cosa que haremos en otros momentos y en otros espacios, las metáforas son estudiadas por una área, una rama de la lingüística que se llama la pragmática. ¿Por qué? Porque el significado de la metáfora ya no es estrictamente el que está en un diccionario, el que las palabras tienen, sino el que tanto el comunicador, el emisor, como el receptor, en un cierto acuerdo que puede ser explícito o implícito, le dan a este significado, a este mensaje. Las metáforas se procesan de una forma similar al resto de las palabras. Simple y sencillamente abren la puerta a que el receptor, el que las está escuchando, les dé su propio significado, les dé su propia interpretación, que de por sí lo hace con todas las demás palabras, pero las metáforas nos permiten dar esa apertura a que la persona lo sienta, lo haga propio en muchos sentidos. Además, nos invita a recordar, y tiene un proceso, un efecto hipnótico, nos invita a recordar etapas de la infancia, quizá donde leíamos cuentos o nos contaban cuentos. Las metáforas, en la pragmática, por ejemplo, podemos hablar de distintos tipos de metáforas, desde la metáfora nominal, cuando es solo una palabra, cuando llamamos a alguien un rey o una reina, y realmente no tienen ese título, es porque estamos sumando distintas características o atributos que diríamos que tendría un rey, se lo estamos asignando a esta persona. Cuando decimos a alguien que es un sol, tampoco estamos refiriéndonos a que es una masa de gas ardiente, sino estamos haciendo referencia a su brillo, a que nos ilumina, etcétera, etcétera. Ahí está la metáfora nominal. La metáfora verbal, por otro lado, normalmente suma distintos adverbios al verbo. Cuando dices me voy volando, no quiere decir que realmente vas a salir volando. Si lo haces, dame la oportunidad de verte algún día, porque siempre he querido ver a alguien volar en la vida real. Lo más cercano que me ha tocado fue David Copperfield. Pero cuando alguien dice me voy volando, en realidad dice me voy a ir muy rápido, porque tiene este concepto normalmente entendido entre el emisor y receptor del mensaje, que volando es más rápido que irse caminando. Y así podríamos hablar de las metáforas enunciativas, donde toda una frase está transmitiendo un mensaje por medio de símbolos, o ya las metáforas que conocemos como cuentos, como parábolas y demás, de las cuales hay muchos tipos. Lo importante en este espacio, más allá que entrar en todos los detalles técnicos, que con todo gusto iremos explorando en diferentes momentos para aportarte lo más posible a tu conocimiento, lo más importante en este espacio es así de simple: comprender que la comunicación se procesa con hemisferio derecho e izquierdo, que en realidad no podemos cuantificar si las palabras, la paralingüística, el lenguaje corporal tiene X o Y porcentaje en la comunicación, pero sabemos que todos los elementos cuentan, que todos son importantes, y sabemos que se procesa con el cerebro completo, y entonces hay que considerar esto cuando estamos comunicando. En esto hay tanto y tanto que hablar, pero por el momento te dejo con estas ideas. Seguiremos explorando y desafiando y cuestionando diferentes mitos que existen en el mercado. Espero que te ayuden a pensar, a reflexionar, y que de alguna forma contribuya a que las formaciones cada día sean más pensadas, que ya no se repitan solamente frases porque las dijo un maestro, un gurú, o porque simple y sencillamente sonaban lógicas o tenían sentido sin una exploración mucho más a fondo o mucho más profunda. Yo te invito a cuestionar. Muchas veces me han preguntado que cómo llegué a estar tan cerca de Richard Bandler, de la programación neurolingüística, o cómo llegué a mejorar en uno u otro aspecto. En mi caso, lo mismo que ha sido el caso de Omar Fuentes, por ejemplo, mi querido amigo, es simple y sencillamente este proceso. No tomamos las ideas solo porque nos las dijeron o las leímos, las analizamos, las ponemos a prueba, las cuestionamos, y de ahí extraemos lo valioso, sacamos nuestras propias conclusiones, a veces simplemente validamos la idea que se nos dio, a veces simplemente la rechazamos. Y pues muy bien, espero que te haya sido de gran utilidad. Esto es Gave Television Online y espero verte muy pronto en este espacio. Estaré esperando tus comentarios. Que pases un bonito día.